Bueno, vamos a tener el gusto de dialogar con el diputado nacional Mario Negri. Hola Mario, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos en Pulso Local. Un gusto, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy Aprovecho bien. a saludar a la audiencia entera de Sunchale y alrededores. Agradecemos su tiempo en jornadas que son realmente muy movidas para el trabajo legislativo. Queremos hacer un repaso de los principales temas en los que estuvieron trabajando, particularmente hace un par de semanas el encuentro que tuvieron con el presidente de la Nación, un pedido expreso del bloque de ustedes para tener una reunión privada. Usted lo ha calificado con cierto gusto agridulce, ¿no? Importante por la iniciativa, pero con poco resultado. ¿Llega tarde este encuentro? ¿Habrá que tener mejores expectativas para el futuro, Mario? Bueno, en realidad habíamos tenido un encuentro hace 4 meses, que fue cuando iba a comenzar la cuarentena. Tuvo todo el arco político, conversamos y dimos el apoyo en ese momento. Después yo había tenido 3 conversaciones y los diputados virtualmente. Lo que no había ocurrido nunca era una reunión del interbloque de diputados y de senadores de Juntos por el Cambio junto con el presidente. Esta fue la primera oportunidad. Dije que teníamos un sabor agridulce no porque no sea importante, sino porque, por un lado, siempre la reunión con el presidente es importante, pero en segundo lugar porque pretendíamos discutir una agenda o abrir la discusión, mejor dicho, de una agenda parlamentaria que se ajustara a la realidad que estamos viviendo, donde por un lado tenemos una fuerte incertidumbre en la salud y una fuerte tensión con la economía, y a donde, por supuesto, es imposible saber cuándo vamos a salir. Queríamos saber si había un plan de salida que nos pudiera anunciar. Siempre pensamos que simultáneamente, al aislarnos, cuando comenzó la pandemia, se podía simultáneamente trabajar también y hacer una convocatoria abierta para pensar en la salida de la pospandemia, atento que la tensión de la economía con la salud iba a ser muy fuerte. Tengan en cuenta ustedes que este viernes hemos cumplido, ¿qué pasó? 4 meses de cuarentena prácticamente y 7 meses de gobierno. Y en realidad la incertidumbre en el área de la salud sigue y lamentablemente donde sí tenemos certidumbres es en la profundidad de la crisis de la economía. Cuando terminemos de salir, vamos a salir con la mitad de la clase media, con la mitad del PBI, porque vamos a caer arriba de 2 dígitos, casi como en el 2004, ¿no? Desgraciadamente la desocupación va a llegar a 800, 900 mil desocupados en principio. 1 de cada 2 argentinos va a estar bordeando la pobreza. Y si no tenemos un horizonte que esté vinculado a un proyecto de desarrollo, con producción, crecimiento y fundamentalmente con exportaciones que nos generen divisas, obviamente que la Argentina, en una economía global que tiene muchas dificultades, 170 países ven caer su economía, pero a su vez tienen muchos más recursos económicos que nosotros. Hoy hemos visto que Europa va a destinar 750.000 millones de euros para ayudar a su economía. Nosotros estamos lejísimos de eso, para ayudar a las pymes, a las empresas, para que no se pierda el empleo. Y todavía falta pasar el rastrillo para ver cuántos negocios quedarán cerrados o cuántas pequeñas empresas habrá que levantarle la persiana despacio de nuevo. Entonces, creemos nosotros, estamos convencidos que por encima de todas las diferencias políticas que tenemos, que son grandes y de las que podemos hablar, la salida de la Argentina exige un esfuerzo colectivo y tenemos que encontrar algún punto de contacto y algún punto de acuerdo, porque el costo político no lo paga el gobierno, el costo lo paga la gente con el esfuerzo que ha hecho, y demasiado bien se ha portado en la sociedad, cediendo tantos derechos, porque les pasará a ustedes, en toda la Argentina, esta es la cuarentena más larga,
Y la gente ha cedido derechos, derecho de transportarse, derecho de moverse, ¿eh? Y todos esos derechos se los hemos cedido para que los maneje el Estado responsablemente. Es mucho poder en la democracia disponer casi de la movilidad de la vida de los ciudadanos, y lo hemos hecho en aras del bien común. Así que esperábamos que el diálogo fuera más fructífero, que tuviésemos una agenda, pero bueno, el presidente nos dijo que él ya tenía un plan de pospandemia, que lo iba a anunciar después. Bueno, y después hemos escuchado que ha dicho que él no cree en los planes económicos tampoco. Mario, ¿usted nota que el presidente a veces está, de alguna manera, diría, tironeado entre sus propios intereses, los de su espacio político, tratar de convencer a todos, evidentemente no lo va a lograr? ¿Cómo hace, qué lectura hace de esa situación? Bueno, la construcción de ese espacio político, el arquitecto no es él, es Cristina Fernández de Kirchner, que no le alcanzaba, es decir, eso no lo desmerece, pero el presidente es el resultado de la estrategia de Cristina Fernández y del desgaste del gobierno anterior, pero no es que haya construido poder propio. Yo sé decir que en las últimas definiciones, que ha puesto mucha tensión política y ha cambiado de opinión, como pasó en el caso Vicentín, como pasó en tantos otros, no se puede navegar con un pie en cada canoa permanentemente. Es muy difícil, en algún momento te vas a caer al agua, tenés que optar por dónde vas. Y son muy marcadas las contradicciones entre el discurso y lo que sucede después en los hechos. Creo que se aisló mucho externamente. Yo se lo dije al presidente, él habló conmigo en algunas oportunidades. La política exterior nuestra, como el relacionamiento regional con Brasil, los demás países, es imprescindible para el desarrollo económico de la Argentina. Y no puede estar precedida por cuestiones ideológicas, como fue en otra época con el kirchnerismo. Ahí lo que hay son intereses. Nuestra economía con la de Brasil, imagínense ustedes, son 11.000 millones de dólares, más nuestra producción agropecuaria, más nuestra producción metalmecánica, más lo que exportamos. Y ahí yo creo que ha tenido niveles de tensión, creo que no a propósito, pero terminábamos todos los viernes contando cuántos muertos tenían los otros países y después pidiéndole disculpas. Entonces, creo que es una señal que hay que corregir. Internamente, yo lamento que él es el que conduce esta transición. Él no está para enojarse ni para pelearse, no puede. Tiene que construir puentes y diálogo. Y sin embargo, lo vimos con Vicentín, cuando con un decreto se fue por una empresa privada, independientemente del problema de la familia Vicentín con la justicia. Lo mismo pasó en el ámbito institucional. Lo mismo pasó con el plan económico. Siempre dijo que tenía un plan y que después lo iba a mostrar, ahora dijo que no tiene plan económico. Y estamos en un país muy vulnerable. Entonces, yo creo que él ha buscado más equilibrio adentro de su acuerdo que lo hizo candidato, que desafiar la construcción de una sociedad que mire para adelante. La Argentina, como cualquier sociedad, la gente quiere mirar hacia el futuro, no mirar hacia atrás. Si el kirchnerismo piensa que la gente votó, entre otras cosas, porque quiere volver a lo que hicieron, están equivocados. Usted fíjese que la reacción, cuando le llamamos caso Vicentín, aunque era muy distinto a la 125, pero la gente se acuerda, tiene memoria y cree que era un conflicto con el campo. Y esa marcha de un sábado fue una marcha nacional, fue federal, fue campesina, pero también fue urbana. La gente sacó todas las quejas que tenía adentro y a menos de 7 meses salió a decirle al gobierno que no quiere que el secretario de Derechos Humanos pida la libertad de Jaime, que la pandemia no te da lugar para concentrar poder, que la pandemia no te da para generar conflicto con la justicia y que no sea un poder independiente, que no se juzgue el pasado. Entonces, después pidió disculpas, pero en realidad yo creo que son 7 meses de gobierno. Tengo la sensación que está más envejecido el gobierno para el tiempo que lleva gobernando.
Siempre hay tiempo de corregir el rumbo y creo que la profundidad de la crisis, que solamente nos remonta al 2004 aproximadamente, donde lo más probable es que uno de cada dos argentinos termina al borde de la pobreza, nos obliga a pensar que la solución supera a un gobierno. Entonces, si la obligación supera a un gobierno, nos obliga a todos. Y él no se puede sacar las ganas de pelearse con nadie. Él tiene que tener la capacidad de convocar para salir de esta enorme crisis al campo, al trabajo, a la producción, a la industria. Ya demasiado tenemos con el retraso en la educación, se está produciendo una brecha muy profunda. Ustedes saben que la Argentina no se caracteriza por tener gran conectividad, así que hay algún punto del país que una madre está con un chico apretando un dedo en una computadora para verle la cara al maestro. Y eso lo vamos a pagar caro, ¿no? Hacia un mundo tan competitivo como el que tenemos nosotros. Este proyecto de reforma judicial en el que seguramente todos los espacios también coinciden en la necesidad de ayornar, actualizar los procesos judiciales, pero que probablemente ustedes puedan suponer que está tenido también de otros objetivos ocultos, ¿verdad? Por supuesto que hace falta una reforma a la justicia, siempre, todos los gobiernos intentaron. Pero acá lo primero que tenemos que establecer es cuál es la prioridad de nuestro problema. La prioridad no es cambiar la Corte Suprema. La prioridad es que ordenemos rápidamente la economía y así como dijeron que iban a encender la economía, que por lo menos le pongamos un fueguito, que se reactive la actividad económica, que pueda volver a haber un vínculo laboral, que podamos producir, que podamos exportar, definir un programa de crecimiento, por dónde vamos a ir, cuál es el rumbo, cuál es el camino. Y a mí me parece que ahí hay una estrategia de la vicepresidenta que rodea todo lo que tenga que ver con la justicia, porque en realidad el propósito de Cristina es resolver su pasado, y si es posible lo más rápido posible, y a cualquier precio y a cualquier costo. Por eso usted vio lo que sucedió, y eso también creó mucha tensión. A los funcionarios que se habían arrepentido y pedían protección de testigos, le pusieron que los cuide el que estaba denunciado. Por el otro lado, van al Consejo de la Magistratura y dice que hay que resolver 200 causas pequeñas antes de ver las causas de corrupción. Por otro lado, amenazan con un juicio político al jefe de todos los fiscales. Es decir, que hay una aceleración por rodear la manzana de la justicia para garantizar impunidad, que la verdad que le afecta mucho al país, y así es muy difícil recobrar la confianza para que pueda haber inversiones. Lamentablemente, nadie quiere volver al pasado. Tenemos que luchar para que eso no ocurra. Un par de preguntitas, Mario, más en el sentido político electoral, sobre el espacio Cambiemos o Juntos por el Cambio. El rol de su espacio, el radicalismo particularmente, ¿se discute si es un aliado o si tiene el deber de conducir este nuevo espacio? ¿Cuál es su mirada al respecto? Y en todo caso, ¿quién capitaliza todas estas protestas del sector de la oposición? ¿Hay una figura que emerge? ¿Hay un espacio que pueda de alguna manera capitalizar ese reclamo opositor? Mire, Juntos por el Cambio en el 2015 lo que evitó es que el populismo profundizara y terminara de liquidar la Argentina y la dejara afuera del mundo. A partir de ahí tuvo aciertos y errores. No fue un gobierno de coalición, eso lo sabíamos, a mí no me llama la atención. Tuvimos una fuerte asociación parlamentaria entre los partidos políticos. Yo fui presidente del bloque y del interbloque y éramos minoría y había que sacar leyes. Y después obviamente perdimos la elección. Y eso hay que asumirlo, no se lo puede esconder. Lamentablemente digo yo que perdimos con el pasado, no con el futuro. Con el mismo pasado inmediato que la Argentina 4 años antes le había dicho que no. Entonces le diría que tenemos que revisar dónde están los errores y los aciertos. ¿Por qué? Porque sacamos el 41%, sí, un 41% heterodoxo, donde no todos piensan igual,
pero que quiere la república, que quiere la ley, que no haya corrupción, que sea un país normal, que se vincule al mundo, que la educación ocupe el centro y que la seguridad no se convierta en un peligro más fuerte que el virus que estamos teniendo. Ahora, eso significa que nosotros tenemos que proponernos una alternativa hacia el futuro. El pasado ya fue también para nosotros. No vamos a volver si no ganamos la confianza de la sociedad, y eso hay que hacerlo con humildad. No alcanza con lo que los dirigentes quieran. Tenemos que ampliar nuestra base también de sustentación política, estar dispuesto a que sea más amplia, porque si acabo de describir la dimensión de la crisis que tiene el país, lo que va a costar salir, solo no vamos a poder, obviamente. Y en cuanto a lo que viene por el futuro, Juntos por el Cambio ahora sí también tiene que hacer un programa. Y el radicalismo evitó un mal. Sin el radicalismo no se ganaba en el 2015. Hubo radicales en el gobierno, pero nosotros no íbamos a hacer una coalición de gobierno. Y después creo que uno no sé, yo no soy llorón. Yo creo que uno tiene los espacios que uno recrea y se los gana. Y una fuerza política tiene su identidad de acuerdo a cómo se vincula con la sociedad. El radicalismo puede ser todo lo que esté dispuesto a construir y que la gente lo acompañe y que le crea. Creo que solo no alcanza, que la complejidad de los problemas no da. Y en eso creo que los liderazgos no los reparten los dirigentes. Yo no soy partidario de discutir quién lidera a quién, eso es casi una arrogancia. Los liderazgos se construyen, lo construye la gente. La gente le empieza a dar confianza a los dirigentes. Lo que sí, tenemos una obligación nosotros, que es administrar las diferencias. Como es una coalición, y no todos somos iguales, y es lógico que a veces se piense distinto, si usted es muy rígido se parte, pero hay que administrar las diferencias, porque nosotros no nos podemos dividir. Pero no nos podemos dividir no solo por los que nos votaron, sino porque va a haber un enorme desequilibrio en el poder en la Argentina. Y la concentración de poder va a ser peor que la de antes. Y lo que necesitamos es que funcionen las instituciones libremente, la división de poderes, que el Congreso pueda volver a controlar, que controle a los ministros, que no haya corrupción, que la justicia actúe sin que nadie la apriete, ¿no? Y que el Poder Ejecutivo no busque concentrar facultades en nombre de la emergencia que se esté viviendo. La última, agradeciendo su amabilidad, y en el mismo sentido lo traigo al territorio de nuestra provincia. Usted, por supuesto, no va a poder participar de esta discusión, pero sí como un hombre del radicalismo tendrá su mirada en qué oferta electoral podrá presentar el radicalismo de Santa Fe, que lo hace también en esas divisiones que usted decía, como parte del Frente Progresista, como parte de Cambiemos. ¿Podrá el radicalismo de Santa Fe presentar una oferta electoral única, convincente, que pueda aglutinar a estos sectores? Creo que los primeros pasos que está dando son positivos, que es juntarse, tratar de superar las diferencias. Hay una historia muy particular en Santa Fe, porque había una fuerza política además con la que el radicalismo tuvo una coalición durante muchos años, ¿no? Que era el frente con el socialismo. Bueno, eso se fue modificando. Eso también produjo crisis. Hoy veo que por lo menos se han arrimado todos los sectores, han fijado alguna regla de juego y de convivencia, y a partir de ahí hay que crear una estrategia que tenga la particularidad de Santa Fe, pero que esté en condiciones de ofrecer una alternativa de acá hacia adelante. Y el radicalismo puede ofrecer todo: territorialidad, recursos humanos, candidatos a gobernador, a lo que sea, en la idea de que hay que compartir con otros y tener una visión más amplia. Santa Fe, Córdoba y la zona centro, que nos parecemos mucho, no solo por la producción, sino por lo que significa para la economía de la Argentina, son casi el nervio motor, al que el kirchnerismo siempre ignoró, pero no por maldad, sino porque nunca consideró ni al campo ni a la agroindustria como parte de un proyecto de desarrollo. En todo caso, cuando se necesitaban algunas divisas, se iba y se le mangueaba al campo. Iba al gallinero y se buscaba plata. Pero en realidad, si hay un lugar por donde la Argentina puede empezar a salir, o va a empezar, son por tres lugares: por la bioeconomía,
por la economía del conocimiento. Eso es lo que viene en el mundo. Va a una velocidad que nos atropella, por los pequeños emprendedores, por los que desarrollan plataformas, por los que exportan, por la agroindustria. Decía el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, hace poco, bueno, ustedes tienen alimentos. Mire, en el mundo va a haber muchos problemas, pero siempre va a faltar alimento. Pero hay que ponerle valor agregado. Hay que apostar a las pymes, hay que protegerla, al desarrollo agropecuario, tecnológico y al desarrollo de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es desde la vacuna hasta la pequeña maquinaria que se desarrolla como complemento o implemento agrícola en el campo. Eso genera valor agregado, genera trabajo. Son miles de millones. El mundo va en esa dirección. Y para eso lo que hace falta es educación. Educación. Nosotros tenemos que apostar todo. Sin educación no hay futuro que nosotros podamos alcanzar. Y después darnos cuenta que no se puede vivir gratis en la Argentina. Nosotros tenemos que generar riqueza. El Estado productor ya no existe. Si nosotros creemos de que vamos a seguir dando vuelta a la maquinita y fabricando billetes, lo que vamos a hacer es populismo. Y el populismo funciona cuando tiene plata. Y cuando no tiene plata, funciona con concentración de poder. Te dibujan un país, te buscan un enemigo, cierran la economía y se cree que se puede vivir con lo nuestro. Con lo nuestro vivimos muy poquitos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es emprender un viaje a donde lleguen todos los argentinos, no solo un pedazo. Gracias, Mario, ha sido usted muy amable con nosotros. No, un gusto por la invitación y aprovecho a saludar a toda esa región tan próspera y de tanto trabajo y esfuerzo que le ponen al país.